Vale, bueno, muy buenos días para todas. Veo que todas las que estamos aquí somos chicas. Mi nombre es Magda, yo soy Magda Gaviria. Pues para mí es un gusto estar aquí, me parece muy interesante el tema, con muchas expectativas, pero chévere que sea un espacio de diálogo. Yo soy profesora de la Universidad de Rosario hace ya, como profesora de carrera, hace ya unos 6 años. Trabajo aquí en la universidad, en la Facultad de Ciencias Naturales, eh, como profesora, hago algunos temas relacionados con mi investigación en educación. Y el curso con el que estoy ahorita, principalmente en temas de clases, biología celular. Yo soy bióloga. Bióloga. Ah, Ujú. qué bueno, Magda, me alegra mucho y qué bueno que nos conozcamos. Acá también dentro de la universidad nos conocemos, me parece maravilloso. Sí, 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 listo, perfecto. Gracias. Bueno, Marta, no sé, ¿quieres presentarte? Claro que sí, muy buenos días a todas. Mi nombre es Marta Ordóñez, yo trabajo en la Universidad del Rosario como profesora de hora cátedra de matemáticas. Pertenezco a la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología y estoy vinculada en la Escuela de Administración en la sede norte. Allá trabajo pues con los chicos, se trabaja delicioso y estoy vinculada desde el año 2018 como hora cátedra. Me da Ah, muchísimo gusto estar aquí, me llamó la atención todo lo relacionado con el encuentro y pues este taller específicamente el tema. Pues cada día se descubre, cada día se aprende y como tú dices, uno puede aportar y de pronto entre todos construimos algo muy bonito, una propuesta buena. Gracias. gracias, Marta. Yo trabajo, tengo una clase en el norte los martes, entonces nos podremos ver, tomar un café, tal vez. Ay, claro Sería que sí, buenísimo, sería genial, Cindy. Yo voy a estar pendiente. Muchas gracias. Qué rico café. sería muy bueno. Sería genial. Rocío, ¿cómo estás tú? Hola, hola, muy buenos días a todas. Un gusto, un placer compartir con ustedes. Bueno, mi nombre es Rocío Valverde Rojas, yo soy de la Universidad de Costa Rica. Tengo muchos años de trabajar, ya alrededor de 15 años. Apoyo en la Escuela de Administración de Negocios y con énfasis, más que todo en la parte de dirección y en la parte de contabilidad. Ahí estoy, ¿qué más puedo contarles? Tengo 57 años, trabajé con una empresa, la Universidad de Costa Rica, donde yo imparto clases es en la costa. No sé si alguna de ustedes conoce Costa Rica en el Puerto Limón. Se han escuchado Puerto Limón, ¿verdad? Es Eh, bellísimo. un puerto muy lindo, además de que lo mejor de Limón es su gente, ¿verdad? Y Tenemos que ir. entonces estoy muy agradecida por estar aquí, compartiendo con ustedes y no sé qué más podría decirles, pero yo creo que voy a dejarles la oportunidad a las otras compañeras. Entonces, aquí estoy. Igual la idea es que vamos hablando porque yo lo que les voy a contar un poco también son experiencias y situaciones de sexismo y de cosas que de pronto a ustedes también les ha pasado y pues vamos a ir conociéndonos. Nel, sí, por supuesto que sí. Ay, muchas gracias, doctora Cindy. Bueno, mi nombre es Nelcy Chitiba Costa, trabajo también con la Universidad del Rosario en la dirección académica. Hoy me encuentro aquí pues acompañándolas, apoyándolas en lo que necesiten. Estoy pues haciendo parte de, digamos, de este maravilloso encuentro y bueno, en lo que pueda colaborarles con mucho gusto. Aquí estoy. Gracias. Gracias, Nelcy. Bueno, entonces, a ver, voy a compartir pantalla y la idea es que vamos conversando de acuerdo a lo que yo les voy compartiendo. Yo quiero empezar diciéndoles que respeto profundamente sus áreas y no soy experta en ellas. Es decir, yo en numeritos, de matemáticas, de contabilidad no mucho, así tampoco de células y de biología no, pero sí me parece interesante cómo podemos construir conversación interdisciplinarmente. Soy humanista, soy trabajadora social
Y como les decía, tengo mi maestría en género, digamos que he estudiado el tema de género y pues el tema social nos convoca a todo el mundo porque estamos metidos en un mundo social. Entonces, chéverísimo conocer también sus perspectivas. Y también quiero decirles, yo no me considero experta, yo estoy aprendiendo del tema, tengo unas miradas particulares, pero es para que lo construyamos. Dicho eso, les voy a compartir la pantalla para que veamos la presentación y así empezamos a dialogar. Bueno, lo primero a decir es que vamos a hablar de sexismo, sí, vamos a hablar de sexismo, y el sexismo particularmente en el espacio académico tiene que ver con un concepto que seguramente manejamos y hemos escuchado hablar alguna vez, y es el currículo oculto. Entonces, el sexismo se expresa en lo educativo en el currículo oculto. ¿Qué es el currículo oculto? Es lo que enseñamos, pero no estamos pensando que lo estamos enseñando. ¿Sí? Cuando llegamos tarde a clase, le estamos dando un mensaje a nuestros estudiantes, ¿no? Cuando nos ven fumando, le estamos dando un mensaje a nuestros estudiantes. Y aquí está la caricatura, ¿no? Creo que esta caricatura lo dice todo. No sé si alguien quiere ampliar sobre eso. Pues sí, yo quiero hacer un comentario, y es que por ahí dicen que uno enseña con el ejemplo, Ujú. ¿no? Y digamos que eso sí se hace como mucho más visible cuando uno tiene hijos. Yo tengo una hija de 5 años y sí, ahora me cuido mucho más de lo que digo, de lo que hago, porque ella me está viendo y la he visto muchas veces imitándome, muchas veces. Sale con palabras que yo me pongo a pensar y digo, claro, me la escuchó a mí, ¿sí? Entonces, tal cual. O sea, aquí pues nos están mostrando a alguien que fuma y jamás vaya a coger este vicio. Como, a ver, ¿en dónde está el ejemplo? Ujú. Tal cual, tal cual. Y eso lo hacemos con muchas cosas de la vida. El sexismo, y entonces aquí es, claro, pongo el ejemplo, de hecho a mí me llama mucho la atención, yo hago esta capacitación también con estudiantes de medicina y les digo, ustedes son muy chistosos cuando le dicen a uno no fume y uno sale y los ve fumando, o sea, cuida tu salud y haz deporte y todos, o el profesor de educación física que uno tenía en el colegio y que era una persona gordita, entonces uno dice, no, pues no te creo mucho ese discurso, ¿no? Como que no es coherente con lo que tú me estás diciendo. ¿Por qué lo pongo? Porque el sexismo también pasa por ahí. Lo que pasa es que no nos damos cuenta qué es el sexismo. Entonces, ¿qué es el sexismo? El sexismo es una expresión en la cual se encasilla sobre todo a las mujeres en unos estereotipos, en unos estereotipos. Aquí yo cuento esta, no sé si Magda y Rocío tienen en su radar esta caricatura que fue bien polémica. Sí, 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 gracias. está bien. Sí, sí, sí. No sé, Rocío, ¿te acuerdas de eso? Para que le cuentes un poquito aquí a nuestra compañera de Costa Rica, porque de pronto estará como, bueno, ¿y eso qué? 50% de descuento en ropa y accesorios. Ah, Rocío, perdón, Rocío es que Rocío de la Universidad de Costa Rica estará perdida. Pues yo te cuento que Matador, que es aquí quien firma, es un caricaturista muy importante en Colombia. Ah, sí, es que no me, no me ubicaba mucho. Te cuento que él es un caricaturista muy importante y fue en pandemia, ¿verdad, Magda? Sí, fue en pandemia. Se habló que era la primera vez que había un viaje a la luna que estaba netamente compuesto de mujeres. O sea, las mujeres iban a mandar un cohete y que todo el pool de personas que estaban trabajando alrededor de ese envío en Estados Unidos eran mujeres. Y a nuestro caricaturista se le ocurrió hacer esta hermosa caricatura. ¿Qué esconde Ay, la horrible. caricatura? Ay, Dios mío. Marta, ¿qué piensas? Ay, no, es un maltrato de frente a, al- a lo femenino, a la mujer, porque es un pensamiento como tan superfluo. O sea, llegamos a la luna nosotras a ir a buscar ropa en descuento. A mí me parece, eso es una agresión puramente feminista, o sea, hacia lo femenino, más que hacia lo feminista, es hacia lo femenino. Pero desafortunadamente, pues eso es casi cultural, especialmente en nuestros países, Latinoamérica, y no sé si será que muchas de nosotras nos prestamos a ese tipo de cosas
cuando para nosotras lo importante es la moda, el estar comprando, el consumismo. Bueno, o sea, en esa pequeña nota que hay ahí hay una cantidad de problemas socioeconómicos evidentes y de discriminación ah, de frente, pues. Y Sí, de hecho, que aquí dale, en la Rocío. tierra, que aquí en la tierra jamás podríamos encontrar ese tipo de vestimenta para nosotros. Es un poco como bien descuento, las mujeres llegan hasta la luna. Un poco es desconocer es que las mujeres llegan a la luna porque son científicas, porque son inteligentes, porque son berracas, porque son buenas profesionales, ¿no? No llegan a la luna para ir por descuentos, llegan porque se lo han ganado, porque era importante, porque fue importante su recorrido académico. Y acá yo quiero mencionar algo que dijo Marta y tiene toda la razón, y es que el sexismo no es, y esto también como para que se lo lleven, no es una práctica de hombres contra mujeres, es una práctica cultural que invisibiliza el trabajo de las mujeres. Es decir, muchas mujeres nos podemos reír de esta caricatura. Jaja, nos parece chistoso. Y contribuimos a ese tipo de estereotipos. Es decir, y con esto quiero ser muy enfática, cuando se habla, por ejemplo, de machismo, no hablamos que el machismo lo encarnan solamente los hombres, sino que nosotras hemos interiorizado algunas de estas prácticas. Entonces, aquí hay un dicho, y acá yo le cuento a Rocío, en Colombia, que es, los hombres en la cocina huelen a rala de gallina, o sea, huelen mal. Los hombres en la cocina no debían Sí, estar. sí. Eh, Muy machista, sí, el machismo predomina, pero eso es en todas las culturas, no solamente en Colombia, ¿verdad? Aquí en Costa Rica también, en nuestra misma casa a veces las abuelas no quieren que los nietos se metan a la cocina, no, 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 por favor, pero eso sí está presente en todas las culturas. Eso que tú dices es muy clave porque, es decir, nosotras reproducimos y mantenemos ese sistema porque no somos conscientes de él. Un poco a veces porque no nos damos cuenta de las desventajas sociales que nos ha traído. Y cuando yo digo desventajas sociales, y acá sobre todo ustedes que son docentes, yo no sé si lo tengan tan claro, pero las mujeres docentes ascender en la carrera académica les cuesta más porque tienen cargas del cuidado. Entonces, claro, yo puedo haber hecho el doctorado y puedo publicar, pero pues yo no publico a la misma velocidad que mi compañero o mi colega, porque mi colega, pues en su casa alguien le cocina, le lava, le plancha, en cambio yo tengo que llegar y atiendo a mi hija, a mi hijo, estoy haciendo mil cosas y tenemos menos tiempo libre. Entonces, un poco es nosotras cuando reproducimos eso y le decimos a nuestros hijos o a nuestros esposos, no, no haga eso, yo lo hago, es un disparo en el pie. Claro, pero está disfrazado de amor, ¿no? Entonces la gente nos dice, pero es que lo hacemos con amor y pues, porque es importante que tengamos estas claridades. El machismo no es un problema de las mujeres que lo causan los hombres, es un problema cultural, donde cae para hombres y mujeres, pero de manera diferente. ¿Por qué de manera diferente? Porque las mujeres tenemos menos tiempo libre. ¿Y por qué es un problema para los hombres? Pues porque están más alejados del cuidado. Es decir, un hombre que no aprende a fritar un huevo, pues terrible. Es decir, para ellos también es importante para su autonomía. Es importante para su autonomía, pero a veces no se dan cuenta y para muchos hombres, e incluso para muchas de nosotros nos damos cuenta que tenemos menos tiempo libre, pero para ellos tampoco se dan cuenta que tienen autonomía. Yo sí he conocido ya a hombres ya de mayor edad, ¿no? Que dicen, mi mamá nunca me enseñó a mí a lavar, a hacer nada, yo ahorita soy un inútil. Y yo, ok, ellos mismos se identifican así, reconocen que no hubo una enseñanza, pero tampoco nunca se esforzaron por hacerlo, pues porque era cómodo, ¿no? Era cómodo, era muy cómodo. Solo cuando ven la necesidad dicen, uff, ojalá me hubieran enseñado, uff, ojalá hubiera aprendido esto. El sexismo tiene que ver con esas prácticas que reproducen esos estereotipos. Ya puse varios ejemplos en la casa, ya puse varios ejemplos en nuestra vida cotidiana, pero eso que tiene que ver en la academia cuando está. Y yo les tengo un ejemplo, aquí está, esto es una conferencia de unas físicas, le voy a dejar un momentico y quiero que escuchen atentamente qué pasa acá. Creo que no compartí sonido, ahora sí comparto sonido.
to talk about because we haven't heard enough from you, and you do have this. Yeah, yeah. And these guys have been gassing on forever. And then the other, just to build more thing. The other thing is this notion of duality. She giggles because she's done some damn calculations. With the lower dimensional theory without Which is gravity. weird and counterintuitive. If you could only see the shadows, but That's right. what's so striking So about it's not- so we don't have ADS just CFT shadows. duality is that there's enough information. Oh, I'm sorry. I always get heckled. Okay, but I know. That always happens to me. Do I talk too much? Okay, I'll shut up. ¿Tiene sentido para ustedes esto o no? ¿Nunca ha pasado? ¿Nunca lo han visto? Pues mira, Cindy, que viendo esto que nos acabas de presentar, digamos que a mí me surgen como varias inquietudes y claro, podría ser un tema típico de sexismo, pero casualmente me pasó hace poco en una clase con solo hombres. Eran solo hombres y uno de los chicos iba a hablar y el otro le interrumpía todo el tiempo. ¿Sí? Tanto así que también hubo un momento que yo le dije como déjalo hablar. Sí, como a ver, vamos por turno. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, esto podría ser realmente un caso de sexismo o no? O simplemente un comportamiento, porque casualmente yo tengo sobrinos gemelos y cuando eran niños todo el tiempo pasaba eso. El que era como el más espontáneo interrumpía todo el tiempo al otro y no lo dejaba hablar. Los dos son niños. Entonces, claro, puede ser un tema típico de sexismo, pero también hasta qué punto, ¿dónde estaría como el límite? De hecho, justamente a mí me gusta más una definición que habla no de un hombre cuando interrumpe a una mujer, sino un hombre cuando interrumpe, porque además sería interesante preguntarse a quién interrumpe. Y cuando digo a quién interrumpe, no necesariamente son solo mujeres, sino también son hombres de un menor estatus. ¿Sí? Y esto es importante aclararlo. No son hombres del mismo estatus que ellos, sino son hombres que saben menos o son más tímidos o no pueden hablar, ¿no? Y por eso me parece bello complejizar el asunto. El mansplaining es cuando un hombre explica y usualmente explica a una mujer o a un hombre de menor estatus o un hombre feminizado. De hecho, muchos hombres gays mencionan que esto les pasa mucho, ¿no? Y entonces esto incluso lo dicen cuando se han feminizado bastante, ¿no? Entonces hay muchos hombres gays que no se han feminizado y hay unos que sí. Entonces ellos también lo mencionan. Magda. Me encanta el punto que estás tocando, porque mira, o sea, pensando, recreando la escena que te estoy contando de los dos, son estudiantes ambos, uno de ellos es muy dominante, de hecho es una región de aquí, de Colombia, en donde pues la gente habla fuerte y demás, y el chico que estaba hablando suele ser tímido y el otro todo el tiempo sí, a decir lo que él ya sabía. Entonces, vamos por turnos, déjalo, está en su turno, sí, tal cual. Ok, gracias. Y de hecho ahí también me parece importante decir algo y es que se ha malentendido el asunto de los estudios de género, entendiendo que solo tienen que ver con una jerarquía de hombres y mujeres. Y no necesariamente, es decir, todas las mujeres no somos iguales y todos los hombres no son iguales. Bueno, yo acá no les voy a meter toda la teoría del caso, pero hay un concepto que manejamos que se llama interseccionalidad. ¿Y ese concepto qué quiere decir? Que todas las mujeres estamos en una situación, digamos, desigual respecto a la masculinidad, pero no estamos de la misma manera desigual. Un poco. Si yo tengo recursos económicos, por ejemplo, en temas del tiempo, pues yo puedo contratar a alguien para que me ayude en la casa, ¿no? Y yo libero tiempo. Pero adivinen a quién contrato. A otra mujer, ¿sí? Entonces, claro, esta mujer que contrata a alguien tiene un privilegio sobre la otra mujer que contrata, pero igual sigue teniendo menos tiempo que su pareja porque seguramente ella se encarga de decirle a la señora, meta la ropa blanca acá, la ropa negra acá, meta los platos acá, ¿no? Sí. Entonces, ella ya no lo hace, pero lo dirige. Entonces, igual, no gasta el mismo tiempo, pero lo gasta. Un poco para decirles con esto es que los estudios de género hablan de las jerarquías y las desigualdades entre hombres y mujeres, que ya está documentado en términos también de salarios, en términos de tiempo, todas estas cosas, pero no se limita a eso y también habla de las jerarquías entre los mismos grupos. Por ejemplo, y esto es importante decirlo,
En países como los nuestros, y aquí también me refiero a Costa Rica, donde hay comunidad indígena, pues no es lo mismo un hombre mestizo o un hombre indígena, ¿sí? O sea, uno no puede decir que los hombres tienen privilegio, ¿no? Pues depende. Si el hombre es indígena, seguramente va a tener mayores dificultades en otros aspectos para hacer valer su voz, para escucharse, que un hombre blanco mestizo. Y un poco los estudios de género también han dicho, es como, tengamos cuidado. Entonces, lo que tú me dices, Magda, tiene todo el sentido del mundo y por supuesto también tiene que ver con esto. Ahora, lo que sí ha pasado es que la mayoría de cantidad de casos, la dominancia la hace un hombre. Eso sí, entonces, las personas que interrumpen en clase. Ahora, yo también quiero decirles aquí algo y yo confieso. En mis clases, yo he permitido esto. Es decir, que yo sepa esto, que yo tenga estos lentes de género para mirarlo, yo me he dado cuenta que claro que en mis clases a mí también a veces me pasa que un estudiante hable y yo trato de decir, oye, tú o chica o chico habla, pero él sigue hablando y es difícil esa intervención, ¿no? Un poco para decirles es que incluso viéndola y teniendo en cuenta a veces se me dificulta. Ahora imagínense cuando uno no se da cuenta, pues uno la pasa desapercibida. Magda. Muy a propósito de lo que tú estás comentando, en ese mismo grupo que te cuento, pero con otro par de estudiantes, coincide que es un grupo pequeño, todos estudiantes y todos son hombres. Coincidió, me tocó solo con hombres. Y dos de ellos estaban en una exposición. Y todo el tiempo, primero empezó uno a interrumpir al otro. Entonces iba a hablar Juan, y entonces empezaba su discurso y el otro se interrumpía, como a complementar. Entonces yo no dije nada, yo me quedé callada. Después le tocó el turno al estudiante B y este empezó a hacer lo mismo. Entonces todo el tiempo se estaban interrumpiendo. Y en un momento en que yo los interrumpí, les dije, bueno, chicos, vamos por turno. Pero mira que el tema estaba tan normalizado que al final ellos estaban, era que se estaban apoyando. O sea, yo no podía llevar el discurso porque todo el tiempo se interrumpieron. Pero para ellos era como, es que nos estábamos apoyando. Pero realmente lo que yo percibí fue mucho desorden, porque todo el tiempo se estaban interrumpiendo y uno terminaba la idea del otro. Entonces yo noté eso como algo tan normalizado que también me pareció un poco extraño. Y dije, ok, o sea, está muy normalizado que me estén interrumpiendo constantemente y que no me dejen hablar. Porque el otro lo justificaba también porque me estaba ayudando y yo, ok. De hecho, está tan normalizado que si ustedes ven el video, la persona dice, ay, sí, ok, yo hablo mucho, sí, siempre me lo dicen. Es como, siempre me lo dicen. Y el darse cuenta es difícil, ¿no? Porque un poco nos podemos dar cuenta como las usuarias, como es decir, como las personas que vemos, no como las que ejercemos o como las que vivimos esa interrupción, que es diferente. Está como el tercero que la ve, la persona que vive esa interrupción y la persona que interrumpe. Y la persona que interrumpe les aseguro que difícilmente se da cuenta que está interrumpiendo. Y hacer caer en cuentas complejos, porque lo primero que hace, yo sexista jamás, nunca. No. Y aquí es muy importante la validación del grupo y que el grupo se sensibilice. Cuando el grupo se sensibiliza, hace caer. Por ejemplo, aquí fue vital que alguien en el público dijera, hey, déjala hablar. Cuando alguien en el grupo dice, hey, déjala hablar, él dice, uff, tengo que parar. ¿No? Es el momento de parar. Es el momento de parar. Y esto es difícil y eso no va a pasar en un momento en la clase, porque hay que agudizar los ojos, ¿no? ¿Qué está pasando acá? ¿Quién está hablando? ¿Quién se toma más la palabra? ¿Qué es lo que está diciendo también? Y en eso de qué es lo que está diciendo, nos pasan otros temas y aquí voy a compartir, porque cuando hablamos de qué viene lo que se está diciendo, estamos hablando de esto, y es que en algunas, bueno, otro concepto que se ha manejado en las personas que trabajamos el asunto de género es el famoso efecto Matilda o propiting, que es como se usa en inglés. Y pues ese efecto Matilda tiene que ver cuando se apropia o se lleva el crédito de una idea que no es propia. ¿Sí? Entonces, en un grupo alguien dice que esta fue mi idea y usualmente se invisibiliza la idea que hizo una mujer. Esto está documentado larguísimo y es porque como los grandes matemáticos de la historia, solo hombres, ¿no? Pues hay matemáticas que han sido invisibilizadas en la historia. Los grandes físicos de la historia, ¿no? Pues también hubo físicas, pero están invisibilizadas. No es solo que no estemos, sino que también nos borraron.
y el manterrumping, que es un poco, perdón, y el mansplaining, que era el primer concepto que estábamos hablando, se relaciona con esto, cuando yo me tomo crédito o yo hablo por alguien. Magda. Muy a propósito de este efecto Matilda que tú estás mencionando, hay un caso muy representativo cuando uno habla de biología y es con el tema del descubrimiento de la doble hélice, del ADN. Entonces, quienes se llevaron el Nobel fueron Francis y Crick, dos hombres, pero quien estuvo realmente detrás de eso y quien dio pues la puntada final para que ellos pudieran hacer eso fue una mujer, Rosalind Franklin. Claro, cuando uno es biólogo y le ha tocado leer esos temas, uno se entera, pero realmente quienes pasaron a la historia, pues así siendo predominantes, fueron Francis y Crick, dos hombres. O sea, ese es el típico ejemplo del efecto Matilda que nos estás comentando. Tal cual. De hecho, no sé si ustedes tienen hijos. ¿Tienen hijos? ¿Tienen hijas? Yo tengo una hija. Magda tiene Yo una hija. tengo 3 hijas. 3 hijas, ok. 3 hijas. ¿Y Rocío tiene hijos o hijas? 4 varones. 4 varones, ok. Nelcy tiene hijos, ¿cierto que sí? Sí, señora, 2 varones, 3 chicas. Nelcy tiene un batallón. No, pues Rocío Sí. también, son un montón. Yo también, sí. Les preguntaba esto porque últimamente ha salido mucha literatura relacionada con esto. Creo que ustedes me dicen que ya tienen hijos grandes, pero los que están más pequeñitos, La mía hay tiene un... 5. Pues está perfecto. Y está saliendo literatura bien interesante de reescribir la historia. Y por ejemplo, lo de Frank, yo ya lo había leído, no porque sepa mucho biología, sino porque estos ejercicios que están haciendo muchas personas es de traer mujeres que han sido invisibilizadas a la historia a través de las 100 mujeres más importantes de la ciencia, las 100 mujeres más importantes de la literatura, 100 mujeres que debías conocer en la física, ¿no? Y son libros muy lindos donde empieza a hacer una reescritura del papel de ellas. Y es bonito porque justamente no empieza a ser desconocido esto que tú nos cuentas, Magda, ¿sí? Para mí que no sé nada de ADN, no es desconocido y me parece bello que lo podamos transmitir. Por eso les preguntaba un poco lo de hijos e hijas y es como qué contenido también uno les enseña, ¿no? Como qué imaginarios uno les enseña, a través de qué cuentos se le cuenta la historia a ellos y a ellas, ¿no? ¿Qué cosas estamos incentivando o desincentivando relacionado con este asunto, ¿no? Porque a veces podemos pensar siempre que hay una idea hegemónica. Y justamente sobre ese tema yo les tengo otro video y este video seguramente es más conocido para ustedes porque pues es una persona famosísima. Miren esta escena tan maravillosa. Lo siento, ¿Por qué? debí equivocarme de salón. ¿Qué clase estás buscando? Física, buen día. Dime, ¿conoces a Empédocles? ¿Disculpa? Empédocles, el filósofo presocrático que estudió cosmogonía. Ya te dije que busco. Física, lo has dejado muy claro. La cosmogonía es el estudio de los orígenes del cosmos. Y Empédocles fue la primera persona conocida en hacer la simple pregunta: ¿qué es la luz? Disculpa, ¿quién eres tú? Él creía que Afrodita, una mujer, en caso de que no lo sepas, formó el ojo humano y prendió fuego en él permitiéndonos ver. Bueno, eso es ridículo. Si ese fuera el caso, veríamos igual de bien en la noche. Empédocles pensó lo mismo. Así que supuso que los rayos del sol podían estar ligados a los rayos que salen de nuestros ojos. Una idea fantástica, lo sé, pero de no ser por él, tal vez no tendríamos las contrateorías de Aristóteles. Luego de Euclides, luego de Alhazen, Kepler, Newton, Faraday. Y finalmente de James Clerk Maxwell. La luz es la radiación electromagnética. Lo lamento, yo no creí Que que... una mujer podría entender que el rizo del campo eléctrico es igual a la derivada temporal negativa del campo magnético. Ley de Faraday. La ecuación de Maxwell-Faraday. Sí, hemos de ser específicos. Verás, Empédocles estaba equivocado sobre cómo vemos, pero tropezó con una verdad universal. La percepción humana es espantosamente estrecha. Creemos que lo vemos todo cuando solo hemos visto una fracción. Buenos días.
Tomen asiento. Señor Einstein, veo que ha conocido al único estudiante con un puntaje más alto que el suyo en la sección de matemáticas del examen de ingreso. Salude a Mileva Maric. ¿Se vieron la serie? No, yo no me la he visto. ¿Me puedes dar datos para empezar a verla? Marta, ¿Rocío iba a decir algo? No, que me parece que vi pedacitos ahí, tal vez alguien lo estaba viendo en la casa pero sí no la vi enteramente. Es en HBO y se llama Genius y es la serie de varios genios en diferentes áreas. Hicieron una serie sobre Einstein y esta es una escena justamente donde conoce a su primera esposa, Mileva Maric. Pues eso es chismecito científico, como chismecito científico. Aparentemente, Mileva Maric tuvo mucha importancia en la teoría de relatividad de Einstein, muchísima importancia, no fue menor. Tanto así que se han encontrado cartas de amor que se enviaban matemáticas. Un poco él estaba hablando de cómo se sentía atorado con la fórmula. Digamos que él tenía una mirada física y la matemática no era tan bueno como Mileva. Y Mileva le respondía a las cartas. Y y esto me parece interesante como ya se ha descubierto y es que ella le enviaba las ecuaciones, ¿no? Enviaba las ecuaciones y demás. Cuando recibe el Nobel, y aquí es lo interesante, Einstein le da todo el dinero a Mileva, todo el dinero a Mileva. Y esto pues las personas conspiranoicas dicen, esa es la prueba de que ella tuvo mucha importancia en esto. Nunca se ha afirmado, pero tampoco nunca se ha negado. Sería un gran robo para la pobre Mileva, entre otras cosas porque ella, después de trabajar mucho tiempo con Einstein en términos científicos, pues él la deja porque él se va con su prima. No la prima de Mileva, sino la prima de él. Y esa es su segunda esposa. Ahí hay un asunto también de esas invisibilizaciones y esas apropiaciones que están por estudiarse, pero que me parecía importante traerlas justamente, ¿no? Como el mayor científico, ¿no? Cuando alguien dice científico en el mundo, se imaginan al señor con el pelito así, ¿no? Es como el primer imaginario. Y tal vez también su primera esposa tuvo mucho que ver en esa gran teoría. Le recomiendo verse la serie. Recomiendo Genius, verlas. Genius. 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 Es bien interesante. ¿Por qué les traigo el caso de Mileva? Porque la apropiación también es algo que pasa, ¿no? Como un docente me dijo una vez, y estos, como, uy, sí, yo me di cuenta de mi sexismo porque tenía una estudiante que ella casi no hablaba de humanas, pero escribía cosas brillantes. Yo dije, no, esta chica no. Yo siento que alguien se lo hace, ¿no? Como que se lo hace. Y él empezó a corcharla y decía, no, ella sí es, pero ella no habla en clase. Entonces, la idea de él era que ella no era capaz de hacerlo. Y le digo, ¿por qué? Dijo, es que no habla en clase. Y yo, ¿y la clase es propicia para que hable? Y entonces, claro, creo que le moví un poco el piso, porque tal vez ella no se sentía cómoda hablando, pero sus ensayos eran brillantes, ¿no? Y el profesor cuestionaba, era como, ¿es posible que ella sea la que está haciendo esto? Y me parece que es una pregunta válida, sobre todo porque cuando muchas mujeres destacan, es posible que lo hicieron porque se lo merecen. Y aquí, lamentablemente, y esto tengo que decirlo, en espacios laborales también pasa, y es el asunto de se lo ganó porque es amiga de, novia de, amante de, ¿no? Y no hay un reconocimiento genuino a los méritos por sí misma. Eso está cambiando y quiero decirles que yo me siento muy feliz de que eso esté cambiando, pero todavía se mantienen unos discursos que siguen reproduciendo esas formas de entender el conocimiento de las mujeres particularmente. ¿Esto tiene sentido para ustedes en clase o no? O más bien en su vida académica. Lo que acabas de mencionar con respecto a que uno a veces desconfía de las capacidades de los estudiantes. Sí, de las Sí, mujeres. claro, tiene todo el sentido. Pues no sé, lo que pasa es que
no sé, es como intuición y aprovecho para preguntarte, quizás este tema del sexismo seguramente es más marcado a nivel cultural hacia las mujeres, pero creo que también puede estar a veces direccionado hacia los hombres, creería yo. De hecho, ese caso puntual que tú me estás comentando de desconfiar de las capacidades de un estudiante, sí me ha pasado, no recuerdo exactamente qué casos puntuales, pero seguramente sí me ha pasado de decir, ¿será que sí lo hizo? ¿Será que no lo hizo? Pero el semestre pasado le pasó a una compañera mía con un estudiante hombre, que también le salió, y además con el tema de del PPT, pues él le salió con un escrito significante y ella estaba desconfiada. Entonces, bueno, seguramente va en ambas direcciones, aunque definitivamente sí es más marcado hacia las mujeres. Y Me ha además, pasado, claro. además porque yo les cuento que hay una investigación que se hizo en la Universidad Nacional, y acá le cuento a Rocío, la Universidad Nacional es la universidad pública más grande del país. Y tiene unas particularidades, o sea, es una universidad de difícil acceso en términos de que tiene un examen de admisión complejo, la tasa de absorción es bajísima, es del 7 al 14%, entonces se presenta mucha gente, pasa muy poquita, entonces es una universidad altamente selectiva. Resulta que se hizo una investigación con estudiantes y docentes de sociología y de ingeniería de sistemas. Esta investigación se hizo a principios de este siglo, eso fue 2003, 2004. Y se le preguntó a los profes y a las profes de sociología y de ingeniería qué pensaban de sus estudiantes. Las personas que estudian en la Nacional son reconocidas como gente brillante, como pasó el examen, ¿no? Entonces se asume que ya son brillantes. Y pasó algo particular y es que tanto profesoras como profesores decían que sus estudiantes, mujeres, eran muy juiciosas, muy juiciosas. O sea, sus estudiantes mujeres eran juiciosas, dedicadas, juiciosas, o sea, que muy aplicadas. Y sus estudiantes hombres eran pilos. Rocío, en Costa Rica se usa la palabra pilo, No, no ¿no? usamos vago Pilo, es despistado, anda en todo menos en lo que se le pide. no, aquí pilo es lo contrario. Pilo es una persona automáticamente brillante. Es Ah, no, alguien como que tú le explicas una vez y ya entendió, ¿no? Alguien pilo es alguien que está atento, que puede responder rápidamente, que coge las cosas académicas rápido, pero también la vida, ¿no? Es como una persona eficiente también en el trabajo. Ser pilo es muy bueno. es un nerd verde. Acá, ¿cómo se dice allá? Aquí le decimos que es un nerd, un verde. Un nerd, bueno. Bueno, un verde, bueno, eso es diferente. Aquí las palabras que salieron fueron juiciosa y pilo. Juiciosas las mujeres y pilos los hombres. Simbólicamente hay una diferencia. Y es que si bien reconocían que las muchachas, las estudiantes mujeres, tenían un buen rendimiento académico, lo atribuían a que se dedicaban. ¿Sí? En cambio, los hombres que tenían un buen rendimiento académico lo atribuían a que eran inteligentes, pilos. Era como un poco iluminados. ¿No? O sea, sí, ya, iluminar. Eso a la larga también es un poco problemático por la siguiente razón, y es que la vida académica implica dedicación. O sea, qué bueno que seas pilo, pero también tienes que ser juicioso, ¿sí? Porque también tienes que estar dedicado o dedicada al estudio. Y salió algo que pasaba muchísimo en esos relatos, insisto, de hombres y de mujeres. O sea, las profesoras y los profesores decían eso de sus estudiantes. O sea, ellos tenían esa mirada sobre sus estudiantes. Y otra cosa, y esta sí es una investigación que se hizo en la Universidad de los Andes, y es como el correlato, y es cómo ven estudiantes a sus profes. Es al contrario, ¿cómo ven las estudiantes a sus profes? Esta investigación sí es más reciente. Esta investigación salió en 2017. Esta investigación me parece maravillosa porque, de hecho, el título de la investigación, pueden googlearla, se llama Ellos son unos cracks. Y es que los estudiantes, hombres y mujeres, miran que sus profes son los cracks, a propósito del fútbol, ¿no? El crack, ¿no? El crack sabe mucho. Y las profesoras son una madre. ¿Sí? Entonces es una madre, entonces una madre es buena, es amable, es súper querida, ¿no?
Entonces, cuando les dicen evalúen a estos profes que son destacados, hombres y mujeres, los estudiantes, las y los estudiantes dicen, no, pues ellos la rompen, buenísimos, crack. ¿Mm? ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué lo quiero acá? Porque el sexismo está en todos y todas, ¿sí? Lo reproducimos. Y es de ambas partes, o sea, no es que seamos las docentes que lo reproducimos o solo los estudiantes, sino que es bilateral, ¿no? Es bilateral y está por todos lados. Y eso simbólicamente, perdónenme, ya, y eso simbólicamente representa una forma de entender a mi docente o que yo entienda a mi estudiante. Eso pasaba mucho. Aquí yo quiero mostrarles finalmente unos testimonios. Pues este ejercicio, como ustedes puedan ver, pues es el tema que yo manejo, ¿no? El tema de la inequidad, el tema de cómo se ha manejado esto en el aula, pues en general en todos los espacios, pero particularmente el ámbito educativo es algo que me apasiona mucho. Y miren que yo tengo aquí unos relatos de algunas personas, sobre todo estudiantes, hombres y mujeres, que hemos hablado de si hay sexismo en el aula. Dime, Magda. Pues quisiera esperar al final y hago mi intervención. Es que me surgió un comentario a partir de lo que estoy viendo en la diapositiva, pero quisiera escucharte primero, porque es que recordé algo que me pasó muy a propósito de la primera línea que tienes allí. Pues seguramente. Resulta que esto sí fue en el Rosario. La Universidad del Rosario tiene, pues las prácticas médicas son en el Hospital de Mederi, que es un hospital importante aquí en Bogotá. Y una chica a mí me dice niña y a él le dice doctor, es otro apellido, pero doctor Rodríguez. Y los dos son estudiantes, o sea, los dos son estudiantes que están haciendo rotación. Entonces ella decía que le daba mucho mal genio, ¿no? Que ella siguiera siendo niña y él fuera el doctor Rodríguez, ¿no? Entramos a ver al paciente, niña, no sé qué, niña, y ella decía que eso le molestaba. Esto lo dijo una joven estudiante de medicina refiriéndose no a sus docentes, sino a los pacientes, y eso también es importante aclarar. Ahora, yo he hecho esta capacitación con profes de medicina y me dicen, yo también lo he hecho. O sea, como, yo también lo he hecho. Y es como, pero yo no lo hago de malo. Y yo, claro, tú no lo haces de malo y entiendo que no hay una idea de, jaja, quiero decirle niña, no, pero simbólicamente significa algo. Significa como que todavía no soy la doctora, ¿no? Todavía me falta llegar a ser. ¿Mm? Tengo que reconocer, también he visto las estudiantes del Rosario se ven súper chiquitas, ¿sí? Pero el asunto es que hay que hacer un ejercicio muy consciente de reconocer que están en otro lugar, ¿sí? Y más cuando están haciendo práctica médica. Este no fue en la universidad, de aquí para allá son anécdotas que tengo en varias universidades. Hay un man en la clase que habla un montón, no pregunta nada, solo quiere hacerse notar. Siento que hasta los profes se aburren de él, pero no le dicen nada. Es una joven universitaria refiriéndose a una de sus clases. En un trabajo, yo era la única mujer y automáticamente decidieron que hiciera el diseño de la marca del producto. Yo no le vi problema, pero después pensé, yo también soy ingeniera química, ¿por qué no voy a estar en la elaboración? Esto fue una estudiante de ingeniería química refiriéndose a uno de los trabajos que tenía en grupo. Quiero decirles que esta reflexión ella la hizo después de ver una clase conmigo. La clase era sobre género. Entonces les dije que si alguna vez habían sentido discriminación, en las primeras clases ya me dijo, no, jamás, nunca. Pues yo no sé, de hecho, pues jamás. Y cuando íbamos terminando, dice, profe, sí. En el proyecto, claro, y además querían que yo hiciera la presentación en PowerPoint, querían que yo, o sea, y entonces ella un poco sale toda indignada diciendo, pues yo era la logística, ¿no? Yo también soy ingeniera y era la única del grupo. Tengo otra. Al final del semestre, el profe dijo, bueno, chicos, les tengo un regalo. Pidió que se acercaran a su portátil y empezó a pasar fotos de modelos en ropa interior. Éramos solo 2 mujeres en la clase. Las 2 nos sentimos muy incómodas, pero nos quedamos ahí. Ese fue el regalo que el profesor tenía a sus estudiantes. Esto pasó en una clase de ingeniería y pues una de las estudiantes me lo contó refiriéndose al cierre del curso, que fue la última clase cuando les entregó notas. En una clase de introducción de mecánica estábamos hablando de circuitos y el profe dijo que iba a poner el ejemplo con una lavadora para que las estudiantes entendieran. Eran muy poquitas las mujeres que estaban en esa clase.
Todos nos reímos. Esto me lo dijo un chico, un estudiante, diciendo pues que esta situación le había pasado en una clase y diciendo pues la verdad nos reímos. Y yo después dije como, uy, sí, como que fue feo para las chicas, pero no lo pensó, ¿no? En ese momento pues se rió. El profe estaba explicando, esta es otra anécdota, el profe estaba explicando que las mujeres con cáncer de mama, luego de la operación, perdían movilidad en el brazo y para explicar mostró imágenes de los músculos debajo de los senos. Se refiere a imágenes anatómicas. Y luego mostró una foto de Pamela Anderson. Nos dio risa, pero algunas compañeras se molestaron. Esto también lo dijo un chico. Estas son situaciones que pasaron, de hecho, situaciones universitarias. Y acá también aclarar, no es una situación de acoso sexual, no, porque ninguno de estos profesores acosó sexualmente a ninguna estudiante, pero sí es sexismo. Sí es sexismo en términos de que cosificaron o estereotiparon a las mujeres. Académicamente, cuando ponen el ejemplo de la lavadora, sí, bueno, para que usted entienda, yo les pongo este ejemplo que entienden las mujeres. Y sexualmente también con el asunto de las fotos, en el primer ejemplo de esta diapositiva y con el de Pamela Anderson. Después el chico me explicaba que la foto que puso de Pamela Anderson es la clásica, pues acuérdense que ya era de Guardianes de la Bahía, creo que estoy hablando de algo que todas conocemos, que tiene el vestido de baño rojo, ¿no? Y pues se ve realmente muy bustona, ¿no? Y pues que mucha gente se rió, pero pues era como, pues esto es inapropiado y no tiene nada que ver con la clase. Entonces ahora sí te doy la palabra, Magda. Vale, sí, que pues, no recordé una anécdota también en la que yo me sentí muy incómoda y eso fue hace un par de meses. Estábamos buscando el colegio a mi hija y fuimos a visitar uno de los colegios. Y la persona de admisiones que nos atendió iba con mi esposo y nos saludó de la siguiente manera. Doctor, ¿cómo está? Señora Marta, ¿cómo le va? Tan pronto yo vi ese saludo, yo dije como, espera, o sea, ¿qué está pasando acá? Pensando mi esposo no es médico, porque aquí en Colombia es muy usual que a los médicos le digan doctor, él no es médico. ¿Sí? Yo dije, bueno, para mí fue incómodo. Ya después de lo como, y todo el tiempo era así, y cuando hacía una pregunta, ¿tienen preguntas? Y miraba a mi esposa. Y yo fui la que hice todas las preguntas. Entonces fue una situación en la que yo sentí ese trato diferencial, mucho sexismo, como dirigiéndose todo el tiempo solamente a la figura masculina. Fue incómodo para mí, pues quería compartirles esa experiencia, muy a propósito de lo que te estabas mencionando. Y de hecho yo me da culpa y tengo que decirlo, este semestre tengo dos grupos, uno en claustro y uno en el norte. Y en la sede norte es el que tengo más mixto porque acá en claustro son la mayoría chicas. En la sede norte me he aprendido los nombres de los hombres. Yo trabajando este tema de género, ¿no? Y siento que es, pero ¿por qué? ¿Qué pasa en mí? Entonces, claro, es que más allá de que yo llevo 10 años de mi vida profesional trabajando el tema de género y demás, pues llevo veintitantos de vida educada en una sociedad donde, pues, un poco tener reconocimiento de los hombres es importante, ¿no? Y cuando los chicos reconocen que los temas de género tienen sentido, que esto sí les mueve la vida, pues a mí me parece maravilloso. Entonces, y yo a mí misma, y por eso les digo que esto es un ejercicio constante, yo digo, pero yo también validar hacia mis chicas, no solo a los chicos, ¿no? Y es algo que yo misma estoy trabajando en eso, o sea, mi propio sexismo. El sexismo está aquí adentro de nuestro interior, o sea, no es algo que se nos quita automáticamente, porque la cultura nos ha enseñado. Entonces no se trata de ser políticamente correctos y no voy a decir esto porque no, sino entender, uy, ¿por qué dije eso? O por qué me aprendo mal los nombres de los chicos, ¿por qué no? Como un poco es entender esto. Nelcy. Doctora Cindy, qué pena. Quería recordarles, nos quedan 5 minutos para terminar el taller. Les acabo de enviar el enlace de la encuesta, el cual agradecemos nos colaboren en responderla. Les voy a copiar también el enlace para cuando terminemos aquí podemos ir a la sala general. Muchas gracias. Era eso, gracias. Gracias, Nelcy. De hecho, yo ya había terminado
pero quería compartirles mi correo electrónico, porque si para ustedes tiene sentido, por ejemplo, hacer alguna actividad en su clase, también lo pongo a disposición de Rocío, algo virtual, o si necesita algún material adicional sobre este tema y le llamó la atención, pues por supuesto que sí. Ahí está mi correo electrónico. Yo trabajo estos temas acá en la universidad y me interesaría mucho también, y creo que una apuesta puede ser transversalizarlos en el aula, ¿no? Como que siempre como docentes nos pongamos a pensar qué hacemos, qué no hacemos, cómo mejoramos, y pues ahí está la invitación. Entonces les dejo aquí mi correo electrónico, con todo el gusto estaré atentas a recibirles cualquier información. De hecho, si me quieren dejar sus correos, súper bienvenidos. Ya tenemos con Marta un cafecito agendado, y pues también con Magda en Quinta también puedo ir a hacer cualquier actividad. Gracias, Magda, de una. Muy bien. Gracias a ti, Cindy, muy chévere, muy interesante. Punto, Gaby. Pues nada, simplemente ya las dejo para que vayan a la otra sala, los 3 minuticos. Para mí fue un grato, Placer. gracias, un rato muy agradable de verdad escucharlas, y espero que para ustedes también haya sido interesante esta charla. Realmente era una charla. Súper chévere. Muchas gracias de nuevo, Cindy, y gracias a todas. Me gustó conocerla. Muchas gusto conocerlas. Gracias a todas. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Un placer, de verdad que este tema, como no es mi, como decimos aquí, no es mi charco, uno no le pone atención a lo que es el sexismo, ¿verdad? Pero sí, pero ahora ya, con todas esas anécdotas y todos esos ejemplos, pues sí, a veces hasta uno cae, ¿verdad? En eso, como dice usted, lo tenemos tan arraigado y no nos damos cuenta, pero muy interesante, de verdad. Muchísimas gracias y un placer haberlas conocido. Rocío, que se apropie de este charquito. Gracias, gracias. Estoy poniendo mi correo aquí, cualquier cosa, ¿verdad? Perfecto, maravilloso. También quedo pendiente del correo de Marta. Muchísimas gracias, que estén muy bien, y pues las dejo para que vayan en las siguientes actividades que tienen agendadas. Gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias, doctora Cindy. Muchas gracias a todas. Chao, Minelsi, que estés muy bien. Chao, que estén bien, gracias.